Así les damos esta cordial bienvenida a este Foro UNIR que hoy estamos compartiendo para hablar de el Decreto Ejecutivo 255. ¿Cómo será la prevención de riesgos laborales en el Ecuador? Les quiero contar que mientras se va conectando ya mucha gente, este foro tiene casi 4.000 personas apuntadas, porque definitivamente este anuncio, este decreto plantea un cambio muy significativo en el Ecuador, donde justamente uno de los temas centrales es este desarrollo de una política, de una legislación, de una serie de normas específicas para trabajar en la prevención de riesgos laborales, para garantizar la seguridad de los trabajadores. Y vamos a comenzar enseguida, pero también quiero decirles algo. En el programa original teníamos previsto que contábamos con la presencia del presidente del Colegio de Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ecuador, el doctor Franz Guzmán Galarza, pero se encuentra de viaje y lamentablemente hemos estado haciendo todos los esfuerzos por conectarnos con él, pero ha sido imposible la conexión. Está en otro país y lamentablemente no hemos podido técnicamente conectarnos para estar en este momento en vivo en este evento. Por eso vamos a hablar y vamos a darle ya la bienvenida a Greter Lucía Real Pérez. Ella es colaboradora académica de los programas de prevención de riesgos laborales y sistemas integrados de gestión de UNIR y es una especialista donde precisamente la queremos saludar y darle la bienvenida para hablar de este decreto ejecutivo 255, de qué significa, qué es lo que implica, qué es lo que cambia. Greter, es un honor recibirla en este Foro UNIR. Bienvenida. A ver, tenemos un problema de audio. Los que nos están escuchando. Ahora Hola, un sí, ahora saludo la para escuchamos. todos. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente, Greter. Bueno, Greter, a ver, debo decir que hay mucha gente conectada, mucha gente interesada en este tema, en conocer los detalles de este Decreto Ejecutivo 255. Por eso quiero invitarte a que nos hagas la presentación que nos has preparado. Y cuando terminemos vamos a abrir una mesa redonda también con un invitado que nos está acompañando para también trasladarte algunas de las preguntas que los usuarios nos harán llegar a través del chat. Greter, te escuchamos. Muchísimas gracias, un saludo para todos. Esperemos unos minutos que ya la presentación pues proyecte. Encantada de estar por acá y bueno, pues sí, el día de hoy vamos a estar hablando del decreto 255, creo que es un decreto, una normativa que todos en el Ecuador hemos estado esperando, hemos estado desde los diferentes escenarios que nos ocupamos de la seguridad y la salud del trabajo, creo que es algo que hemos estado esperando. Para ello, siguiente diapositiva, por favor, vamos a tener en esta presentación del día de hoy algunas ideas generales que nos van a enmarcar en esa historia normativa que hemos tenido a lo largo del Ecuador, puntualizando esos escenarios generales que marcan esa historia. Vamos a hablar de lo que le antecede o lo que le antecedió al decreto 255, que es el decreto 2393, por el cual hemos estado trabajando desde el año 86 y que fue el reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y el mejoramiento del medio ambiente del trabajo. Con esto damos paso a cuándo surge o el momento que surge el decreto 255, que es el objetivo principal del tema de hoy, y sobre todo vamos a puntualizar cómo se organiza la actividad preventiva en el Ecuador, qué se espera, cuáles son esas figuras principales que van a dar respuesta a las necesidades del sector, tanto público como privado. Y vamos a terminar nuestra intervención pues mostrando algunos de esos principales desafíos que hoy tenemos para poder implementar y que todo lo que se está exponiendo en el 255 realmente en nuestras empresas surja ese efecto. Comenzando con el primer tema,
vamos a abordar y recordar un poco que desde el punto de vista legal, normativo, jerárquico, en el Ecuador se sigue la pirámide de Kelsen, donde tenemos en la cúspide esa sombrilla, esa normativa que abraza el resto de normativas dentro del país, es el decreto o la constitución propia del Ecuador. A partir de ahí, el Ecuador, desde el punto de vista normativo, debe asumir y cumplir algunos compromisos como los impuestos en los acuerdos internacionales, las leyes nacionales, y es aquí, en esta base de la pirámide, donde desde el punto de vista un poco más centrado, más conectado, hacemos énfasis al decreto 255. Posteriormente a esto, siguiente diapositiva, por favor, es importante que hagamos un poco de la importancia que ha tenido, que tiene la Constitución del Ecuador. Si nosotros analizamos los propios artículos que están en el Ecuador, en su Constitución, vemos que algunos de ellos dicen, como el que tenemos en pantalla, el Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y el desempleo. Otro punto importante que se expone en la Constitución es acerca de los derechos laborales de los trabajadores, que son irrenunciables e intangibles. Por otra parte, algunos aspectos que de igual manera se proyectan en la Constitución buscan la igualdad de derechos, buscan la igualdad de oportunidades, buscan la remuneración equitativa en cada uno de los sectores. Siguiente diapositiva. Al hacer un poco también de historia en el marco normativo, vemos que tenemos el decreto 2393. Desde el año 86, este decreto, que centró sus bases en proponer el reglamento de seguridad y salud para los trabajadores y el medio ambiente, ha tenido varias pautas que vamos a ir mencionando. Por una parte, siguiente por favor, vamos pasando todas las etapas principales. En los inicios, este decreto, por ejemplo, hacía una exigencia a los empleadores que buscaba ese proceso de obligatoriedad para la identificación, evaluación y priorización de cada uno de los riesgos que estaban presentes. El objetivo principal era mejorar esas condiciones de trabajo y se enfocaba un poco en todo lo que tenía que ver desde el punto de vista preventivo para la eliminación o la no ocurrencia de los accidentes y enfermedades laborales. Enfocando, y este decreto, uno de los puntos importantes que busca es tener a todos los trabajadores protegidos desde este marco. Siguiente, por favor. Tenemos varias etapas marcadas en esta diapositiva, ya la podemos ir proyectando. El decreto 2393, a lo largo de todos estos años que nos anteceden, se convirtió en una guía importante para poder identificar esas condiciones peligrosas dentro de los escenarios laborales y que nos permitan poder presentar cuáles son las obligaciones para los empleadores y los trabajadores. Desde el punto de vista normativo, aportó muchísimo a ser la base de todo esto. Por último, tenemos que se convierte desde el punto de vista técnico en poder hacer la propuesta, siguiente por favor, de los aspectos fundamentales para la creación y el funcionamiento de los comités de seguridad y salud en el trabajo. Estos fueron los aspectos principales que a lo largo de la historia nos ha dejado el decreto 2393. Han habido muchos modelos de gestión, podemos mencionar el sistema SAR, que en su momento y a mi juicio fue un sistema muy positivo, pero poco a poco se ha ido perfeccionando. ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos el decreto 255 que viene a sustituir este decreto 2393. Es un decreto que fue emitido el 2 de mayo del 2024 y que tiene un objetivo importante y es hacer mucho más moderna toda la prevención de riesgos laborales en el Ecuador ante los diferentes cambios que desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de la automatización de procesos, desde el punto de vista de la incorporación de las inteligencias artificiales,
poco a poco en nuestros procesos productivos se necesitan cambios de igual manera en la forma de gestionar los riesgos a los que los trabajadores van a exponerse. Desde el punto de vista normativo, ¿a quién se aplica? ¿Quiénes tienen la obligatoriedad de cumplir con lo que se expone en el 255? Número uno, están obligados todos los empleadores, tanto del sector público como privado. Es importante que es de aplicabilidad a toda actividad laboral y que todos los empleadores y trabajadores remunerados del hogar, autónomos o con relación de dependencia están protegidos y amparados por este reglamento. Por lo tanto, es un decreto que es aplicable a todos los centros de trabajo del Ecuador. Siguiente, por favor. En este sentido, hay algunos puntos fuertes que enmarcan o que se delimitan con mucha claridad en el decreto 255. Número uno, aparecen algunas figuras nuevas que no se contemplaban en el 2393 y que van a ser las figuras profesionales que van a ser los encargados y responsables de llevar a cabo la actividad preventiva en la empresa. Aparece la figura del monitor, del técnico, aparece la figura del profesional médico dentro de la empresa. Un punto importante dentro del decreto 255 es los derechos de los trabajadores. Ese derecho a recibir esa capacitación, ese entrenamiento de una manera segura e ininterrumpida. Un punto importante que nos hace el llamado el decreto 255 es la creación de los comités paritarios encargados de la seguridad y el establecimiento de esa jerarquía muy clara de todos los controles dentro de la empresa. Se potencia muchísimo en el 255 esa necesidad de la vigilancia de la salud. Aparece la figura, como decíamos anteriormente, el profesional médico, cuáles son sus funciones, qué formación tiene que tener este profesional dentro de la empresa. De manera general, el decreto 255 tiene un enfoque mucho más preventivo, refuerza el ser preventivo antes de ser reactivo, se amplía la cobertura de protección de todos los espacios laborales, incluidos las modalidades laborales como son el teletrabajo, donde muchos de los que probablemente hoy nos escuchen sea su modalidad principal de trabajo. Y un punto fuerte, de igual manera, es el registro y la vigilancia de todo lo que va sucediendo dentro de la empresa. Desde el punto de vista del objeto del decreto 255, ¿cuál es su principal objetivo? ¿Hacia dónde va encaminado? Si nosotros hacemos una lectura del artículo número 1 del decreto 255, vemos que dentro de su propia formulación, y cito textualmente, se plantea que su objeto es promover una cultura de prevención y protección en materia de seguridad y salud en el trabajo y con ello fortalecer el marco regulatorio mediante el desarrollo de políticas públicas y acciones que permitan fortalecer la seguridad y la salud en el trabajo. En este objeto del decreto 255 hay puntos importantes que nos muestran cómo se organiza la actividad preventiva. Si nosotros hacemos un análisis del artículo 18, vemos que queda con claridad para las diferentes tipos de empresa, esa pequeña o microempresa de 1 a 9 trabajadores o la pequeña empresa de 10 a 49 trabajadores, hay algunas exigencias en materia preventiva. ¿Qué debe contar? ¿Cómo se va a organizar en estas pequeñas y muy pequeñas empresas? En primer lugar, la figura del monitor. Ese monitor y ese técnico que van a aparecer en la empresa tienen que tener para empresas una formación especializada en materia de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, este técnico en seguridad e higiene tiene que ser una persona que sea preparado, que sea capacitado en materia preventiva. En función del número de empresas, siguiente por favor, vemos que ya en la medida que aumenta la cantidad de trabajadores por la empresa,
aparecen nuevas exigencias. Por ejemplo, si nos centramos en la mediana empresa de 100 a 199 trabajadores, vamos a ver que va a aparecer el profesional médico, ese profesional médico que tiene que tener una formación en cuarto nivel, maestría, en cualquiera de las ramas afines a la seguridad y salud en el trabajo. Y en empresas mucho más grandes y de alto riesgo, además del profesional médico, además del técnico, que va a estar en función del número de técnicos, de la cantidad de trabajadores que tiene la empresa, aparece de igual manera la parte de enfermería, aparece la parte de psicología para apoyar no solamente los riesgos físicos, sino también los riesgos mentales. Siguiente, por favor. Por lo tanto, estas son las tres figuras que de manera general nos van a permitir a nosotros cumplir con ese objeto que nos proyecta ese decreto 255. El monitor, que ya hemos visto, el técnico en seguridad e higiene del trabajo y el profesional médico. Siguiente, por favor. Desde el punto de vista de las exigencias formativas, ¿qué se exige? En muchas de estas figuras, una de las exigencias es la formación en título de cuarto nivel, es decir, a nivel de maestría en cualquiera de las ramas de la seguridad y salud. Cuando hablamos de las ramas de la seguridad y salud, hablamos de la seguridad en el trabajo, de la higiene, de la ergonomía, de la psicosociología y de la medicina del trabajo. Siguiente, por favor. Todo esto busca, o todo este decreto y todo lo que se alinea al decreto, busca incrementar esa cultura en seguridad y salud dentro de la empresa. Una cultura en seguridad y salud que tiene que tener premisas claves que están enfocadas al compromiso, por ejemplo, de los líderes de la empresa, a todo un marco normativo que ayude a la implementación de todos estos lineamientos, a mejorar esa visión de la seguridad y salud del trabajo, no verla como un gasto, sino como una inversión, y a poder dentro de la empresa proyectar un conjunto de estrategias que nos enfoquen y nos lleven a mejorar y a tener un nivel de compromiso superior para poder garantizar esa cultura en seguridad y salud del trabajo. Desde el punto de vista de la cultura, es importante reforzar que existen diferentes niveles de cultura. Esa cultura, por ejemplo, cuando aparece en la empresa a nivel muy básico, es una cultura que solamente actúa porque ha habido un problema. El nivel de cultura reactiva al azar o el nivel de calculadora, cuando nosotros solamente hacemos y tomamos acciones o estrategias porque detrás de eso hay una multa o hay una sanción. Ya en la medida que vamos incrementando esos niveles de cultura dentro de la empresa, aprendemos que podemos fortalecer mucho más esa cultura y hablamos incluso de una cultura proactiva donde actuemos antes de que ocurra ese riesgo o al máximo nivel, que es todo lo que queremos en la empresa, de ser una cultura en prevención grande, fortalecida, en la que hay que ir lanzando estrategias de todos los días para poder incrementar esa cultura, porque sencillamente la cultura en seguridad y salud no surge de la nada. Hay algunos desafíos que dentro de la empresa ecuatoriana tenemos. Número uno, el cambio. Siempre el miedo al cambio es algo que hay que fortalecer desde el punto de vista del liderazgo, de la formación, de la comunicación y la transparencia y de la estandarización de procesos para lograr todos esos cambios que a veces no queremos y que es difícil dentro de la empresa. Otro de los grandes desafíos es, y resultados con ello esperado, es que podamos transformar en los espacios de la empresa donde podemos identificar muchos riesgos, donde podemos evaluarlos incluso y garantizar que esos ambientes de trabajo sean ambientes seguros y saludables para cada uno de los trabajadores que tenemos bajo nuestro cargo. Creo que esta es la principal responsabilidad que tenemos. Siguiente, por favor, en lo que nos ocupa dentro de ello. De manera general, tenemos un decreto que marca un antes y un después en la historia del Ecuador,
que requiere un compromiso tanto de empleadores como de trabajadores, en la que tenemos muchos desafíos, pero que también nos va a dar muchas oportunidades para fortalecer esa cultura en prevención dentro de todos los espacios de trabajo. De manera general, y concluyo con esta frase que dice, no se trata de dónde estés, sino a dónde quieras llegar. Y creo que este es el objetivo del decreto 255, que tengamos una empresa segura, una empresa saludable para cada uno de los trabajadores. Muchísimas gracias. Greter, muchas gracias por esta charla, por darnos este resumen y dejarnos muy en claro cuáles son esos alcances y los objetivos que tiene este decreto 255. A mí me gustaría trasladarte una primera pregunta. ¿Cuál es el mayor reto que enfrenta hoy el Ecuador para poder implementar este decreto ejecutivo? Uno de los principales retos, yo diría, que es la formación de cada una de las partes interesadas. Tenemos que prepararnos porque en blanco y negro hay un decreto que dice y con mucha claridad todo lo que debemos hacer. El objetivo aquí ahora busca el preparar esos profesionales que se encaminen realmente a poder implementar todos estos aspectos. Es algo que hay que trabajar todos los días, que la superación es con nosotros mismos cada día, profesionales que vamos a ser los que vamos a estar al frente de todos estos procesos dentro de la empresa. Ese es uno de los grandes retos que nos va a permitir incluso cumplir con un segundo reto, que es hacer que tanto empresarios, empleadores, vean la seguridad del trabajo no como un gasto, sino como una inversión dentro de la empresa. Una inversión que trae beneficios para la empresa, porque vamos a poder ser más productivos, vamos a poder cumplir con estándares internacionales de calidad dentro de cada uno de nuestros espacios. Quiero darle la bienvenida y saludar para sumar a esta mesa de conversación a Guillermo García González. Él es el director académico del Máster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Guillermo, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Bueno, a mí me gustaría, recién decía algo muy interesante, Greter, recién lo decía Guillermo, y es, claro, hoy se habla también de la necesidad de profesionales formados con maestría, incluso para poder llevar adelante la puesta en práctica de este decreto 255. A mí me gustaría, sobre todo a partir de tu experiencia como directora académico del Máster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, que nos hables un poco de esa formación que recibe un profesional y que precisamente lo prepara para poder, por ejemplo, afrontar un reto como la puesta en marcha de un decreto tan relevante y tan importante para el sector productivo de Ecuador. Claro que sí. A ver, la regulación española en este caso es muy parecida al decreto 255. La verdad es que bebemos mucho de fuentes mutuas. Por una parte, nos basamos en principios comunes. Al final, la seguridad y la salud es un principio común que rige básicamente para todos los derechos humanos, y también tenemos unas normas internacionales, los convenios de la OIT, incluso los ODS o toda la normativa europea que podría ser asimilable al instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo. El modelo que implementa el decreto ejecutivo 255 del 24 en Ecuador se asemeja bastante en cuanto a la capacitación y a la exigencia que se exige aquí en España a los técnicos de prevención. En España, para poder ser técnico de prevención, en primer lugar hace falta una titulación europea de grado, lo que llamamos grado, pero para ser profesional, para ser técnico en prevención, es necesario el tener una maestría especializada en seguridad y salud en el trabajo y que se estructura en las mismas disciplinas que ha señalado Greter, en seguridad,
higiene, en ergonomía y psicosociología, o en el caso de los sanitarios, enfermería y medicina del trabajo, que tienen su propio sistema especial formativo. Entonces, la estructura del sistema, nosotros, digamos, la tenemos estructurada oficialmente en lo que se denomina los másters en prevención de riesgos laborales, en seguridad y salud en el trabajo, y a partir de cursando este máster ya es un máster habilitante para ejercer esta profesión. En España tenemos una gran cantidad de oferta respecto a estas titulaciones, pero es verdad que tenemos mucha necesidad de profesionales. Incluso aunque nuestra normativa es desde el año 97 y estamos ahora en el 2025, todavía seguimos necesitando muchos profesionales preventivos y las empresas tienen problemas para encontrar. Bien. Yo quiero contarle al público que está conectado que en este momento les estamos compartiendo a través del chat un enlace donde se van a encontrar la información sobre la maestría en prevención de riesgos laborales de UNIR. Una maestría que además está reconocida por Cenecit, con lo cual además está totalmente alineada precisamente a este nuevo decreto 255. Ya que hablamos un poco, me gustaría plantearles a los dos, y en el caso precisamente de Guillermo, de los antecedentes en España, pero en el caso ahora de la implementación Greter en Ecuador, yo creo que hay una pregunta que cualquier empresario que tiene su empresa se va a hacer. ¿La puesta en marcha de este decreto me está representando asumir costes laborales mayores? Y ahí arranco contigo, Guillermo. ¿Qué pasó en España? Y después Greter, ¿qué puede pasar en Ecuador? Bueno, pues, hombre, la primera reacción es ya no por una cuestión sino por lo que decía Greter, cualquier cambio ya sufre una resistencia, ¿no? Pero es verdad que hay un primer momento en el que, como la normativa obliga a las empresas a tener técnicos de prevención en plantilla, obliga a las empresas a tener médicos en plantilla, pues es cierto que las empresas en un primer momento lo aprecian como un coste en cuanto a personal. Pero claro, aquí el tema está en pensar en medio o en largo plazo, porque ya en medio plazo sí que se observa que el retorno, el ROI, el retorno de la inversión es positivo. Es decir, la inversión, los cálculos que se han establecido en diferentes estudios entienden que aproximadamente por cada euro, por cada dólar que se invierte en prevención, hay un retorno multiplicado por 5, con lo cual realmente sí que puede suponer un primer impacto desde esta perspectiva de la cuenta de explotación, pero que enseguida tiene que retornar la inversión, porque la idea es que existan menos bajas laborales, menos accidentes de trabajo, con todo el coste que ello supone, ¿no? Y entonces, Greter, en el caso particular, el sector empresario, sobre todo el formal, porque no nos olvidemos que lamentablemente uno de los mayores problemas que enfrenta toda la región de América Latina, pero el Ecuador obviamente desde ya estamos hablando de que aproximadamente la informalidad, la tasa de informalidad es del 55%, con lo cual, claro, allí seguramente van a haber muchos que aprovecharán para no hacer nada. Pero todo ese sector formal de la economía, ¿cómo lo está percibiendo, Greter, la implementación de este decreto? ¿Ha tenido también, digamos, por el sector empresarial un respaldo, un apoyo y sobre todo una comprensión de la relevancia que tiene ponerlo en marcha? Bueno, pues es una pregunta interesante y yo me sumo también al criterio de mi compañero. O sea, por una parte no solamente podemos ver costos, sino también los grandes beneficios que ya se ven dentro de la empresa. Hay muchos empresarios que inicialmente, si es cierto, ha habido un pequeño rechazo por no entender, pero yo creo que en los actuales momentos estamos viendo que hay mucho apoyo por parte de los empresarios, incluso de formar a esos profesionales que tienen dentro de la empresa y que no han alcanzado ese título, por ejemplo, de maestría, para incluso apoyarle económicamente en sus estudios.
porque sí es cierto que un profesional que ya tenemos con un nivel superior es un profesional que va a poder integrarse y colaborar en la empresa y aportar muchísimo al bienestar de la empresa, que siempre se traduce en productividad y siempre se traduce en dinero de vuelta hacia el empresario. Entonces, creo que por una parte sí hay bastante apoyo, hay bastante entendimiento. Creo que es un decreto que muchos lo hemos estado esperando y desde el punto de vista del interés, hay mucho interés en poder formarse en este campo, no solo para los técnicos, sino también para esos médicos, que abre una nueva oportunidad para ellos dentro de las empresas. Hay muchos jóvenes que hoy están cursando, por ejemplo, el programa de maestría porque han terminado o están haciendo su rural y su objetivo es especializarse como profesionales médicos y brindar su servicio dentro de la empresa. Esto es algo que también el programa que nosotros ofrecemos sirve y está muy a la mano para ingenieros, médicos, diferentes profesionales que buscan enriquecer la empresa. Bien, voy a preguntarte aquí, y va un poco para los dos, que aquí hay un dato interesante. Recién estabas hablando de médicos, pero estamos hablando también de ingenieros. ¿Cuáles, para aquellos profesionales que están conectados con nosotros, o sea, cuáles son, por decirlo de alguna forma, esas carreras de grado compatibles y que pueden obviamente hacer este máster? Hablamos de ingenieros, hablamos de médicos. También, por ejemplo, pregunto, ¿pueden ser abogados, especialistas en derecho? Por supuesto. También los abogados. Yo diría que un campo importante en el que incluso faltan los abogados de derecho laboral, tienen que potenciar esta formación, porque no hay mejor forma, por ejemplo, en este sector de derecho, en el que podamos defender un trabajador que se ha accidentado o que ha tenido un problema dentro de la empresa, si conocemos como profesional dentro del campo de la prevención qué es lo que pasa, cómo se evalúan los riesgos, por qué sucedió el riesgo. Entonces, es un campo abierto a muchas profesiones. Perfecto. Guillermo, a ver, tú como director académico del Máster en Derecho al Trabajo y Seguridad Social, ¿qué perfiles son los que hacen esta maestría? Que quiero destacar, porque recién dije la palabra especialización y me quiero corregir. No estamos hablando de especialización, estamos hablando de una maestría o máster, ¿sí? Que son títulos oficiales, ¿sí? Y que no estamos hablando de especialización, que ahí es un perfil más técnico. Esto es un máster universitario. Guillermo, reitero entonces, ¿qué tipo de perfiles, qué profesionales son los que llegan a hacer una maestría, por ejemplo, en Derecho del Trabajo o precisamente la maestría de la que estamos hablando, que es la maestría en Prevención de Riesgos Laborales? Nosotros, digamos que, claro, el máster de Prevención de Riesgos Laborales, el máster en Seguridad y Salud del Trabajo es un máster tan transversal y tan amplio que por eso mismo estamos implicados personas de Derecho del Trabajo, personas de Ingeniería, personas de Sanidad, personas de Psicología, con lo cual es un máster, creo que es la disciplina, podemos decir que es la disciplina, me lo comentaba el otro día un alumno, que entendía que era la disciplina más abierta casi de las que existen ahora, en el sentido de un conocimiento panorámico de toda la realidad, porque tenemos que saber de seguridad, tenemos que saber de higiene, tenemos que saber un poco de química, un poco de derecho, un poco de todo el tema de riesgos psicosociales, salud mental, el tema sanitario. Es decir, estamos ante un máster muy pluridisciplinar y a partir de aquí los perfiles de ingreso son muy variados, ¿Qué es lo que suele ocurrir? Pues viene mucha gente de ingeniería, mucha gente de psicología, mucha gente de derecho, mucha gente de ingeniería. Cada uno es verdad que según qué materia se va a sentir más cómodo porque ya tiene una formación de base y tendrá que profundizar en otras. Y todas ellas están siempre enfocadas hacia la mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores, que al fin y al cabo es un poco el propósito del máster, mejorar la seguridad y la salud de los trabajadores, y para ello, evidentemente, hay que incidir en muchos aspectos, tanto en el aspecto de los derechos, en el aspecto de las obligaciones, pero también
en el aspecto de las condiciones higiénicas, de las condiciones ergonómicas, de la salud mental. Es decir, realmente es un máster muy, muy abierto. Todos aquellos alumnos de casi cualquier titulación van a poder acceder a él. En España también está establecido así, del mismo sistema. Es un máster que está adaptado al espacio europeo de educación superior, con lo cual es una maestría válida en todo el espacio europeo de educación superior y también válida en relación con el nuevo modelo del decreto 255, que al final es casi un calco muy parecido a lo que ya en España llevamos trabajando desde el año 97, también porque se nos exigió desde la Unión Europea. No es que en España fuésemos muy avanzados, sino que la Unión Europea nos dijo, oye, hay que hacer esto para homologar, ¿no? Entonces, cualquier tipo de estudiante será bienvenido y va a poder aprovechar perfectamente el máster. Aquí tengo una pregunta que me hace Eric Ruiz García a través del chat, y la verdad que me pareció bien interesante. Quizás, Greter, nos puedas responder. Dice, a ver, las mejoras laborales y educativas, al ser en este caso decretos, corren el riesgo de no ser constantes en el tiempo, debido a que, vencido el periodo presidencial, viene otro, firma otro decreto y te cambia nuevamente todo. Entonces, pregunta Eric, dice, ¿esto no debería estar plasmado ya sea a través de una ley del Congreso o quizás en la Constitución y que no fuera un decreto? ¿Cómo lo ves, Greter? Bueno, la verdad que siempre que tengamos un ser humano dentro de la empresa, los riesgos, aunque cambien las políticas, aunque cambien los jefes de Estado, la persona y el trabajo sigue siendo y sigue manteniendo la misma naturaleza. Desde el punto de vista normativo, yo lo veo como un decreto que puede cambiarse, debería fortalecerse un poco más desde otro ranking en esa misma pirámide de Keynes que hablábamos al inicio, pero yo estoy contenta porque sí es un decreto que pone fuerte muchos de los puntos que hoy no teníamos, como algunos riesgos, por ejemplo, que no estaban incorporados y que ya hoy lo tenemos, como el que hablé del teletrabajo, ya es un decreto que lo tiene en cuenta. Y sí, hay que fortalecer todavía mucho más, hay que fortalecer desde el punto de vista normativo, pero recuerden que tenemos una sombrilla, que es la Constitución, esa no ha cambiado y que busca el mismo objetivo. Entonces, yo sí veo que pudiéramos pensar en fortalecer desde otros escenarios, pero como decreto creo que sí tiene buenos lineamientos y buenos deseos. Hace unos minutos decíamos que compartíamos a través del chat un enlace. En ese enlace que hemos compartido, también les queremos contar a todos aquellos que están conectados a este Foro UNIR que hay una beca llamada Líderes del Futuro. Los que están conectados a este foro pueden, dejando sus datos allí, pueden postular a esta beca, y esta beca implica la ventaja de obtener un bono equivalente a $1.000 sobre el valor de la matrícula. Pero no solamente eso, sino que hay un dato adicional, que esto sí es exclusivamente para los que hoy están conectados y en este momento a este Foro UNIR. Si dejas tus datos, un asesor de UNIR se pondrá en contacto contigo. Pero si te decides a matricular en esta maestría en prevención de riesgos laborales de UNIR, que cursas 100% online, que es reconocida por Cenecit, desde UNIR vas a poder acceder a un programa superior universitario en calidad, auditorías e integración de sistemas. Este programa superior está valorado en $700, pero a todos aquellos que decidan matricularse en esta maestría en prevención de riesgos laborales de UNIR, este programa superior estará bonificado, o sea, no te va a costar absolutamente nada. Pagarás la matrícula para tu maestría y accederás a este programa que obviamente resulta de mucha utilidad en tu desarrollo profesional. Quiero preguntarte, Guillermo, y esto también a partir ya no solo de tu experiencia como académico, sino
del conocimiento que vas recogiendo de los estudiantes, ¿no? ¿No falta también en los propios trabajadores, incluso en España, ¿no? Después de tantos años, aún tener mucho mayor conocimiento de cuáles son esos derechos y sobre todo de comportamientos que uno debe tener dentro de su entorno laboral, incluso por su propia seguridad? O sea, no sigue habiendo por parte de, incluso ya hablo de los trabajadores, no del trabajo que hace la empresa, ese conocimiento e interiorizarse un poco más sobre lo que uno debe hacer, qué normas cumplir en el trabajo? Bueno, por supuesto. Es decir, cuando he dicho que nos parecemos mucho en la regulación, nos parecemos mucho también en las mismas dificultades que tenemos compartidas, que ya no son dificultades de contexto o culturales. Evidentemente que en Europa, frente a otros países con economía más informal, tenemos la ventaja de la formalidad. Pero respecto a lo que es la interiorización de la prevención, seguimos teniendo, ese es el gran déficit que existe. Ya no sé si es una cuestión de políticas, cultural o incluso antropológica del propio ser humano, ¿no? Porque realmente te sigues encontrando día a día con accidentes muy clásicos desde que hay datos, casi desde finales del 19, donde los trabajadores hoy en día, en 2025, se siguen amputando la mano porque siguen metiendo o siguen atrapándose trabajadores que son 20, 25 años haciendo lo mismo, que han recibido formación, y parece ser que ese punto del ser humano de autodominio de las condiciones, ¿no? Pues todavía sigue existiendo, y yo creo que es algo innato y que tardará mucho en desaparecer. Es decir, en España también llevamos solo desde el año 95, llevamos 30 años con la ley de prevención. Ha cambiado mucho, pero queda mucho camino por recorrer. Y hasta que la prevención de riesgos laborales, la seguridad y la salud no se integre en todos los niveles formativos y no salgan profesionales cualificados que sean capaces de transmitir esta cultura preventiva, pues va a costar mucho. Va a costar, vamos haciendo avances, pero no podemos esperar una aceptación. Falta todavía mucho, tanto para empresas, para trabajadores y para la sociedad en general. Pero bueno, por algo se empieza. Es un poco, yo lo comparaba como cuando empezaron las primeras campañas de conducción, de velocidad, de alcohol al volante, y poco a poco esto ha ido calando en la cultura ya para que el trabajador, o en este caso el conductor, ya no haga este tipo de conductas inseguras. Y para eso, bueno, lo que hace falta es formación, integración, transmitir la cultura preventiva y trabajo y tiempo, claro. Bueno, como decía recién Guillermo, ¿no? Y está muy bien planteada, ¿no? esta comparación. ¿Cuántos años llevamos, por ejemplo, incluso, y hablamos de países de Latinoamérica, con el tema del uso del cinturón de seguridad, y sin embargo todavía sigue siendo muy común encontrar que la gente que se sube, no tanto en la parte, digamos, delantera, sino en la parte de atrás, sigue sin usar el cinturón de seguridad? Y eso que llevamos ya también 30 o 40 años de una obligatoriedad. Así que imagínense cómo nos comportaremos en el trabajo y cuán imprudentes podemos llegar a ser. Greter, a mí me gustaría terminar con una última pregunta que creo que también es importante tenerla en cuenta, porque claro, hablamos de prevención, hablamos y decíamos recién, bueno, es verdad, las empresas van a incurrir inicialmente en un costo porque necesitan tener a estos profesionales con maestría para llevar adelante la puesta en marcha y el control de este decreto 255. Pero ¿se puede hacer una proyección de en qué medida puede llegar a contribuir, no sé si en términos de Producto Bruto, no sé si en términos de productividad de las empresas o de reducción de costes? ¿Hay ya alguna estimación, Greter, que se haya hecho en este sentido respecto de que una vez que esto esté en marcha, ese beneficio, cómo se va a medir en dinero contante y sonante, ya sea en ganancias, en reducción de costes o en Producto Bruto para el país? Bueno, pues yo te respondería a esa pregunta con una comparación importante, y es cuánto daríamos o cuánto sería el valor de que un trabajador, un padre de familia que ha salido de su casa a su trabajo, regrese a la tarde.
cuánto vale la vida de un solo ser humano dentro de la empresa, y en función de eso, si nos proyectamos hacia nosotros mismos, cuál es el valor, cuál es el aporte que tenemos de mantener esa vida durante el trabajo, nos va a dar el gran beneficio de tener profesionales que se ocupen de nuestra seguridad, que se ocupen de nuestro bienestar, no solamente físico, sino también, hoy un tema importante es el tema de la salud mental, cómo nosotros podemos enfocarnos, y el beneficio va a ser incalculable. Es decir, no hay un número que pueda superar el valor de la vida humana. Y eso es como yo principalmente veo el campo de la seguridad y salud, donde se necesitan a muchos profesionales que tengan en primer lugar la vocación del servicio a los demás, es algo importante, y por encima de todo esa formación y esa preparación que tengamos para enfrentar los riesgos que hemos tenido a lo largo de la historia, los que tenemos y los que vamos a tener, porque vendrán muchos nuevos riesgos con todos los avances que estamos teniendo. Greter Lucía Real Pérez, colaboradora académica de programas de prevención de riesgos laborales y sistemas integrados de gestión de UNIR, muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos aclarado tantos temas de este decreto 255. Bueno, pensé que me ibas a decir algo. Y voy a saludar también entonces a Guillermo García González, el director académico del Máster en Derecho de Trabajo y Seguridad Social. Muchísimas gracias, Guillermo, por estos minutos en UNIR. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Gracias, Greter. Creo que los mensajes son bastante claros. Recién lo decíamos. A ver, personas que se hayan graduado en el sector de la salud, psicólogos, abogados, ingenieros, médicos, recursos humanos. Hay realmente un abanico de profesionales que tienen una gran oportunidad, teniendo en cuenta que Ecuador va a poner en marcha, al poner en marcha este decreto, lleva que ese sector formal de la economía, esas empresas del sector formal de la economía, necesiten de verdaderos especialistas con maestría. Por eso volvemos a compartirte este enlace en el que te invitamos a que conozcas las características de la maestría en prevención de riesgos laborales de UNIR, que tiene reconocimiento de CENESID y que está alineada con el decreto 255. Hay una beca. Puedes postular a esa beca llenando tus datos en el formulario, en ese enlace que te estamos compartiendo, que te podría otorgar un beneficio de $1.000. Pero también, ¿sí?, ya sea que ganes la beca o que no la consigas, si decides hacer el máster por estar en este foro, tienes incluido un programa superior universitario en calidad, auditorías e integración de sistemas. Este programa cuesta $700, pero para los que están en este foro, si deciden matricularse en UNIR, está bonificado, completamente gratis con tu matrícula. Y así es como llegamos al final de este foro, donde queremos pedirte un favor. Cuando termine este foro, después de las imágenes que te vamos a compartir en instantes, cuando te desconectes te va a aparecer una encuesta. Te agradecemos que te tomes esos 10 segundos que son necesarios para contestarnos la encuesta, darnos una buena calificación para seguir trabajando y seguir desarrollando estos foros UNIR. Y para cerrar, te invito a que veas ese momento en que una persona llega al logro de obtener su maestría o de obtener su carrera de grado. Mira cómo se vive una graduación de UNIR en la ciudad de Quito. No te pierdas este vídeo y no te pierdas además los testimonios de tantos estudiantes que pasan por UNIR. Nos encontramos pronto. Muchísimas gracias. La vida resulta útil cuando en ella se realizan actuaciones que ayudan a los demás
y que nos hacen sentirnos felices a nosotros. Mucho ánimo con vuestra tarea de servicio a los demás. Vale la pena que consideréis así vuestra vida y vuestra profesión. Trabajen no solamente para dar soluciones magistrales a problemas particulares, sino trabajen para dar soluciones a pequeños problemas que pueden cambiar la calidad de vida de multitud de personas. Mi decisión de tomar este máster fue netamente por el tema académico. Marcó toda la diferencia con la competencia y realmente cumplió mis expectativas. La experiencia de estudiar en UNIR es maravillosa. Es muy exigente, a mí me gusta que me exijan, no me gustan las cosas fáciles. Poder compaginar tus estudios también con tu trabajo es algo que la UNIR te ofrece y por tal razón es maravillosa. Además de que los contenidos son muy buenos, los profesores siempre estaban dispuestos a apoyar. Ese equilibrio entre el nivel de docencia y el nivel de tecnología para poder nosotros acceder a la información es espectacular. Ustedes tienen el poder de ser agentes de cambio, de promover prácticas éticas que beneficien a la sociedad en su conjunto. He perseguido este máster casi por 5 años y la oportunidad que te da UNIR te acompaña. La universidad nunca te deja sola. Yo me siento muy feliz porque es súper complicado para las mujeres indígenas. El acceso a una educación de 4º nivel es un logro tanto personal como profesional. Este logro se lo dedico a mi mamá. Ella no tuvo la suerte de estudiar. Lo hago por mí, pero también quiero reflejar este sueño, este logro en ella. Siento un poco de nostalgia por mi papá que no está aquí. Murió hace un tiempo esperando justamente esta maestría, pero en vez de él estaban mis hijos. Esto es para ellos. Este logro se lo dedico a mi ángel del cielo, mi madre, que desafortunadamente en el camino se tuvo que ir. Los primeros exámenes los di con mi bebé en la barriga y los segundos exámenes con un bebé en brazos. Dedico principalmente a... Tal vez hoy yo no estaría aquí. Hoy somos fuente de inspiración para quienes nos rodean. Seamos ese cambio que queremos ver. Todo es cuestión de unir esfuerzos. Yo soy UNIR. Unir oportunidades. Yo soy UNIR. Yo soy UNIR. Somos UNIR.